Psicopatología melancólica. Psicopatología melancólica. Producida por pensar que se podía ir al infierno. Y dice este psiquiatra que Lutero tenía dos opciones. Ojo aquí, que aquí es donde está el punto clave de la reforma protestante. Lo dijo el doctor Dalvis, psiquiatra que analizó a Martín Lutero. Psicopatología melancólica, producida por pensar que se podía ir al infierno. Y dice este psiquiatra que Lutero tenía dos opciones. Uno, el suicidio. Dos, inventarse un mecanismo de defensa que le justificara no irse al infierno. Y de ahí salió la sola Total. fide. Total. Yo siempre, esto me lo han escuchado a mí oír las personas que me conocen y a lo mejor incluso lo he podido decir alguna vez en el canal, porque yo siempre he dicho, la sola fide nació de una angustia vital de Lutero. Hola, mi hermana Bienvenido, buenas Cruz. noches. Hola, hermana Cruz, ¿cómo estás? Hola a todos en el chat, paz y bien. Muchísimas gracias, Cruz, por invitarme. Es todo, la verdad que es todo un honor, es toda una suerte también tenerte, es una suerte contar con tu amistad y bueno, yo estoy feliz de verte por fin aquí. Yo creo que, William, ¿de qué nos quieres hablar hoy? ¿Y por qué este tema, por qué este título? Porque no lo creeréis, pero yo no sé de lo que va. Vamos, yo sé de lo que va a hablar exactamente igual que vosotros. El título. Muy bien, entonces yo quiero iniciar esto diciendo primero lo siguiente. Hasta cierto punto yo entiendo al señor Lutero. Ojo con lo que voy a decir, lo entiendo, pero no lo justifico. Con lo que yo voy a decir va a ser como el marco para comprender todo lo que se va a venir de aquí en adelante de lo que voy a explicar. Y dice de la siguiente manera, somos víctimas de víctimas, ¿ya? Pero Dios nos da el regalo de la gracia, con la cual nosotros podemos con nuestro libre albedrío cambiar el rumbo de las consecuencias. Si no nos dejamos llevar de nuestras emociones, de nuestras pasiones y si no luchamos contra los enemigos del alma, que para el que de pronto todavía no sabe cuáles son los enemigos del alma, son tres: mundo, demonio y carne, siendo el más peligroso y más difícil de combatir de esos tres, la carne, es decir, nuestra propia voluntad herida por el pecado original. ¿Ya? Esto es muy importante entenderlo para poder comprender lo que sigue y comprender lo que ocurrió con el señor Martín Lutero y con el tema de la sola fe, que más de uno dirá, pero ¿qué tiene que ver la sola fe con la demonología, con la parte psicopatológica? ¿Eso con qué se come? Pues ya se van a dar cuenta con qué, porque les voy a mostrar el estudio que hicieron, cada uno por su cuenta y de manera separada, 3 psiquiatras y 2 psicólogos sobre el señor Martín Lutero. Y voy a iniciar con uno que O yo sea, creo que ha sido uno de los... ¿Cómo, cómo, cinco en cómo? total. 5 en total, 3 psiquiatras y 2 psicólogos. 5 en total. O sea, no No uno son o los dos únicos, sueltos. han sido más. Lo que pasa es No, que estos no. son como más como de los de más renombre y que cualquiera podría tranquilamente buscar ese estudio buscando el nombre del psiquiatra, buscando Martín Lutero y puede darse cuenta de todo lo que dicen paso por paso, esto es por esto, esto es por esto. Aquí yo solamente voy a hacer un pequeño resumen de lo que cada uno de ellos sacó como conclusiones con base en el señor Lutero. Bueno, entonces voy a comenzar con uno de ellos que es uno de los más famosos. De hecho, fue alumno de Freud. Ojo, pero no estaba de acuerdo con su profesor, que eso quede muy claro. De hecho, él estaba muy de acuerdo y él decía que la religión jugaba un papel muy importante en la vida de las personas, psicológicamente. Entonces, por eso me parece muy, muy adecuado el estudio que hizo el señor Erik Erikson. Repito su nombre, Erik Erikson, psicólogo y psicoanalista germano-estadounidense, de origen judío. Es decir, es de origen judío, pero tenía nacionalidad alemana y estadounidense. Entonces conocía muy bien el contexto cultural del señor Lutero, ¿ya? Entonces, este señor Erik Erikson es conocido, entre otras cosas, por su contribución en la psicología del desarrollo humano. O sea, era un experto en poder determinar una persona por qué es lo que es con base en su historia.
¿Por qué llegó a ser lo que era? Con base en todo lo que vivió en su historia, ¿ya? De hecho, por ese estudio que él hizo, se ganó el premio Pulitzer de 1970. Entonces no era cualquier recién graduado. efectivamente. Muy bien. Entonces, ¿qué dijo el señor Erik Erikson en su análisis sobre Martín Lutero? Esta parte la quiero leer porque, pues obviamente, yo no soy psicólogo, entonces quiero más bien utilizar las palabras correctas y con base en estas vamos a ir haciendo el análisis porque hay cuestiones donde se habla sobre una posible posesión que tenía el doctor Martín Lutero y entonces vamos a aclarar esa parte porque no era una posesión, ¿listo? Entonces vamos a adentrarnos en esto. ¿Qué fue lo que dijo el doctor Erik Erikson? En su análisis de los rasgos psicopatológicos de Martín Lutero, cito, los rasgos psicopatológicos de Martín Lutero varían a menudo en función de si es descrito por un seguidor de su doctrina o por un detractor de la misma. Obviamente, pues para un momentico de la cita, obviamente, no es lo mismo lo que va a pensar alguien que pueda estar viendo su historia de manera objetiva o un católico que dice, vea Lutero, el papá de la reforma, tal cosa, o los que dicen Lutero se condenó, está en el infierno, etc, etc. No es lo mismo que un luterano hablando de su papá, no es lo mismo que un protestante un 31 de octubre celebrando el Día de la Reforma, ¿cierto? Entonces, varía mucho, obviamente, lo que uno puede decir del señor Lutero, dependiendo pues de las personas. Pero lo que hizo el señor Erikson, como ya les había comentado, fue hacer esto de manera objetiva, sin ningún sesgo religioso. Entonces, continúo. Así, pasa de ser una figura titánica y respetable por su compromiso con la verdad a ser una figura denostada que miente en función de sus intereses cambiantes. El padre de Martín Lutero era severo, irascible, con accesos de rabia incontrolada, de tal forma que Martín no tuvo muchos momentos de alegría en su niñez. Para un momento también ahí. Miren cómo comienza entonces la historia de Martín Lutero, siendo maltratado por sus padres, ¿ya? Y ojo, porque también si uno lee la biografía de Lutero se da cuenta que no solamente eran sus padres, también sus maestros, porque por ejemplo en clase de latín, a ellos les enseñaban latín, el profesor de latín, por ejemplo, si encontraba a alguno de los alumnos blasfemando o hablando en alemán, les daban de reglazos, les daban de azote. Y Martín Lutero era los que más se ganaba sus reglazos, ¿ya? Entonces, Martín Lutero fue muy maltratado en su niñez. Entonces, de hecho, dice entonces el doctor Erik Erikson, esta es una de las razones que le condujeron a la vida monástica. Fue la de escapar de ese ambiente para refugiarse en el monasterio. Entonces por ahí vamos viendo como un poco de rasgos de Martín Lutero. No es que tuviera en realidad pues una vocación al sacerdocio, sino que fue un método de escape. Sí. Entonces, por eso yo les decía desde el principio, lo entiendo, pero no lo justifico. ¿Ya? Entonces, escapar entonces a la vida monástica. Así pues, la niñez de Lutero fue desgraciada debido a la excesiva severidad de la figura paterna y a la preocupación excesiva de un Dios vengador. Ojo aquí. ¿Por qué? Porque Martín Lutero, gracias al maltrato de su papá específicamente, empezó a tomársela a mal con Dios Padre. ¿Qué es lo que normalmente dentro de la psicología de la religión se ha podido identificar? Que cuando una persona ha tenido problemas con su relación paterna, muchas veces también le cuesta mucho acercarse a ese Dios Padre, verlo como un Dios amoroso. Y más, si más de uno coge y trata de poner a hacer un estudio del Antiguo Testamento, entonces va a ver el Dios vengativo, el Dios malo, todo este tipo de cosas que se dicen. Y para el que de pronto no conozca el tema de la maldad de Dios en el Antiguo Testamento, en mi canal tengo un programa al respecto de eso, donde doy respuesta a eso. ¿Listo? Entonces, una preocupación excesiva por un Dios vengador. Y Lutero en las conversaciones de mesa decía que no se les debería azotar a los niños tan duramente como lo había hecho su padre y su madre. La disciplina física debería ser suave. Eran palabras de Lutero. Entonces, él quedó muy marcado por todo ese maltrato que recibió siendo niño, ¿ya? Y eso le hizo a él tener un grave problema con la autoridad, ¿ya? Con sus superiores, con la figura paterna que pudiese encontrar en cualquier parte. Entonces, por eso la cogió con su papá, la cogió con Dios Padre, la cogió con el emperador, la cogió con el papa, la cogió con el superior del monasterio. Pero todo eso tenía un origen. Entonces, pero es que simplemente la cogió mal con todo el mundo. No, no es que la cogió mal con todo el mundo. Repito, somos víctimas
de víctimas. Entonces hay personas que terminan siendo víctimas de Lutero, pero él también fue víctima de otra persona y así podemos hacer una cadena. Pero, como decía al principio, está en nosotros romper con eso, porque nosotros tenemos libre albedrío, cosa en la que, por ejemplo, Lutero no creía, pero nosotros sí, como católicos, tenemos un libre albedrío, tenemos una voluntad y Dios nos da la gracia de poder nosotros cambiar el rumbo de nuestra historia, ¿ya? Yo soy viva imagen de eso. Yo podría haber estado en este momento todavía en un abismo profundo, pero tomé la decisión de estar aquí, ¿ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo que quieras decir al respecto, hermano? Yo quiero decir también que hay que tener en cuenta también el contexto del momento en el que vivía Lutero. En Europa venía de unos 100 años, ¿vale? Machacada por la peste. Él estaba, hacía muy pocos años, todavía en ese tiempo se estaba mucho con la peste. En Europa se vivió, bueno, fue una mortandad que redujo casi la población de Europa a la mitad, ¿eh? Entonces fue una mortandad tan grande que se desarrollaron, sobre todo en determinadas zonas del centro de Europa y de la parte de arriba, se desarrollaron también, digamos que como, ¿sabes tú? Estos discursos apocalípticos del fin del mundo, estas situaciones que vemos a veces en la Edad Media, que nos quieren caracterizar la Edad Media como si fuese así, pero fueron solo momentos puntuales, ¿no? En el que la gente hacía a lo mejor unas penitencias corporales terribles, ¿no? Pidiéndole a Dios clemencia con el tema de la peste, porque ahora hay que entender que en aquellos momentos en un pueblo moría más de la mitad del pueblo. Y eso son cosas, entonces se mezcló ahí, empezó a mezclarse mucha superstición también. Y todo eso, además la zona de Alemania, a ver, Alemania entonces no era lo que es ahora, ¿vale? Alemania era de las partes más, ¿cómo os diría yo? Más bárbaras. Más bárbaras, por así decir, ¿sabes? O sea que no tenía nada que ver con la Alemania de hoy en día. Y había muchísima superstición. El padre, quiero recordar que era minero, ¿no? Exacto, eso iba a decir. De hecho, los mineros en Alemania, esos sí que eran supersticiosos. Entonces, claro. Y ahí es donde viene lo siguiente. Claro, pues te dejo. Entonces yo me he adelantado. Ya es lo que tiene no saber lo que vas a hablar. Tranquila, muy bien. Entonces, continúa diciendo el doctor Erickson. Lutero sufrió trastornos psicológicos a raíz de los malos tratos que recibió de sus padres y profesores. Incluso, como les decía ahorita, en las clases de latín recibían castigos físicos por hablar en alemán o blasfemar. El duro castigo físico que recibió de sus padres le convirtió en un cobarde, en un espíritu atormentado, en una personalidad defensiva y le forzó a entrar en un convento. Debido a esos castigos físicos de sus padres, Lutero percibía a Dios y a Cristo como jueces estrictos y severos. La razón principal del ingreso de Lutero en el convento, ojo, porque es que ya aquí viene su propia versión, porque Lutero no dice, yo me escapé de mis papás, no, aquí viene la versión de Lutero. Sí. Y es muy bonita para los que de pronto no conocían esta parte. La razón principal del ingreso de Lutero en el convento, según su propia versión, hay que situarla en el episodio del rayo que cayó en sus proximidades. Rayo que le dejó postrado en el suelo y le hizo prometer a Santa Ana que se haría monje si le sacaba con vida de esa experiencia. Y obviamente salió ileso de esa experiencia. Ni un rasguño tuvo Lutero después de ello. ¿Y le pidió a quién? A Jesús, a Virgen María, le pidió a una santa, le pidió a Santa Ana. Para los que no saben quién es Santa Ana, es la abuelita de nuestro Señor Jesucristo, la mamá de la Virgen María. Sí. Muy bien, entonces, salió ileso de ese episodio. Dejó la Universidad de Erfurt sin el consentimiento de su padre, vendió sus libros de derecho y en el verano de 1505 entró en el monasterio de los agustinos de Erfurt. Estando en el convento, estaba Lutero un día asistiendo a la misa mayor en el coro de los monjes, lleno de dudas y remordimientos. Su padre había dicho que la entrada de Martín al convento podría responder a un engaño del demonio. Ese día que estaban en esa misa, resulta que estaban leyendo un evangelio muy particular. Estaban leyendo Mateo 9, del 32 al 33. Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo habló. Entonces, cuando eso pasó, Lutero tuvo un ataque. Cayó al suelo y se comportó como un loco, diciendo que no estaba poseído. O sea, él mismo cayó al piso, parecía como con una especie de epilepsia y gritaba que no estaba poseído para que no lo fueran a tomar como un poseso, ¿ya? Los otros monjes a menudo pensaban que estaba poseído por el demonio
ya que no solamente en esa ocasión, sino en otras, solía mostrar lloros y sollozos histéricos. Este episodio ha sido interpretado como una crisis histérica o incluso una crisis psicótica. Para un momento allí, ahí es donde viene un punto dentro de lo que es la demonología católica. ¿Qué es lo que ocurre? Hay muchas personas, incluso dentro del clero, dentro de la misma iglesia, que desconocen mucho sobre el tema de la demonología católica, cómo se debe entender de manera clara, correcta y ortodoxa. ¿Por qué? Porque estamos inundados de un neopentecostalismo de tercera ola, término que le aprendí a mi buen amigo Fray Claudio, exorcista de talla internacional que fue alumno del padre Gabriel Amort. Entonces, él dice que mucho el conocimiento que se tiene hoy en día en muchos sacerdotes, incluso nombrados como exorcistas, lo tienen por una mala formación. Entonces, cuando hay una mala formación, hay una mala praxis. Entonces, por ejemplo, muchos monjes decían, está poseído, pero eso no es una posesión. Lo que Martín Lutero sí tenía era algo dentro de lo que es la acción demoníaca que se llama obsesión, ¿ya? Hay varios niveles de acción demoníaca. Está la infestación, está la obsesión, está la vejación y está la posesión. Rápidamente, para los que de pronto no conocían los términos, la infestación es una acción del maligno que se basa más que todo en afectar lugares, objetos o animales. Esa es la infestación. ¡Ay, esa casa está poseída! No, se dice esa casa está poseída, está infestada. ¿Ya? Muy bien. Está el tema de la obsesión. La obsesión demoníaca sí era lo que tenía Lutero, porque ahí es donde el demonio ataca directamente a lo que es nuestras emociones, a lo que es nuestra voluntad. Sí nos puede hacer incluso a salir con ataques de ira, de histeria, ese tipo de cosas se afectan a través de una obsesión, porque nos tienta de una manera ya exagerada, no al nivel que todos muchas veces podemos recibir tentaciones, sino ya a un nivel exagerado. Y Lutero estaba recibiendo este tipo de ataques demoníacos combinado con toda su historia psicológica. Entonces eso fue un choque que definitivamente, como el mismo Erik Erikson lo mencionaba, crisis histérica o crisis psicopática, él desde su campo. Pero desde el campo teológico era esto sumándole una grave obsesión, ¿ya? Continuando con los términos, vejación es la que muchos, por ejemplo, dicen, uy, se despertó y apareció que con unos aruñetazos, que con unas cortadas, ya son lesiones físicas, pero que no es una posesión. Es el demonio haciendo daño físico a la persona. Eso es una vejación, pero que no ha llegado todavía a un nivel de posesión. Y posesión ya sí es el control total del demonio sobre la persona, ¿ya? Entonces, eso es más o menos como en resumen, como para que lo tengan claro. Entonces, Lutero no estaba poseído, lo que tenía era una grave y muy fuerte obsesión. ¿Listo? Continuamos. Entonces, continúa diciendo el doctor Erik Erikson. Así, podemos distinguir al joven Martín, abrumado por la crueldad de la autoridad paterna y divina, entre comillas, poseído por los demonios, ya sabemos que no es poseído, sino con una grave obsesión, del Lutero adulto que trataba de liberarse de los rigores de su padre, del papa, del emperador y de los demonios. Entonces, Lutero, siendo adulto, no quería ya nada de eso, ¿ok? Entonces, sea como sea, Lutero padecía una psicopatología que se extendió a lo largo de su juventud e incluso a lo largo de su vida, con algunos periodos en los que la patología estaba más latente. A los 35 años, por ejemplo, tuvo un ataque de terror, sudor y desmayo cuando marchaba en procesión detrás de su superior, Staupitz. Ojo, ¿pero por qué? ¿Quién era Staupitz? Su figura paterna del convento. Entonces, Claro. la ansiedad que sentía ante la figura de Staupitz era una ansiedad que se debía a una transferencia ambivalente a la figura paterna. La imagen de Cristo que portaba Staupitz generaba efectos positivos y negativos. Y los negativos los generaba porque sentía que le iba a castigar y sentía que tenía que vengarse de él viendo allí la figura de su papá. Entonces, Lutero tenía una postura ambivalente ante Staupitz. Por una parte le admiraba y le respetaba, pero por otra parte le describía como frigidulus, es decir, frío y carente de vehemencia. Hay que reseñar también que Staupitz ejerció las funciones de terapeuta y director espiritual con respecto a Lutero. Se cree incluso que en su lecho de muerte, Staupitz dijo que había amado intensamente a Lutero. Ahora hay un momento. Entonces, el director espiritual de Lutero, Staupitz,
lo amaba muchísimo, pero como todo buen director, obviamente tiene que ser rígido. Obviamente tiene que fomentar la humildad, la obediencia, los valores, una ética, una moral, una doctrina católica muy bien fundamentada, sobre todo en un convento agustino. Son los hijitos de San Agustín, entonces tienen que dar lo suyo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, claro, era muy estricto era muy estricto con Lutero. ¿Y qué pasa? Que Lutero, al ver alguien estricto, imponente, le recordaba a él los castigos y la severidad de su papá. Entonces, terminaba era como con el susto, como con todos esos recuerdos y con la rabia, con la ira, todo esto, ¿ya? Entonces, Le venía continuando. todo encima. Sí, exactamente. O sea, fue un cúmulo de muchas cosas que tenía él. Pero si él hubiera luchado contra eso, hubiera terminado más bien siendo un santo. Hoy estaríamos hablando de San Martín Lutero, Sí, así como eso muchos parece, otros santos. eso es en lo que yo escucho que concuerda muchísima gente. O sea, el problema es el camino hacia el que se fue, Exacto. O sea, cuando tuvo prácticamente todo en su mano para haber llegado a ser un santo. miremos al Padre Por Pío. cómo era El y por Padre cómo. Pío, al Padre Pío también sufrió de obsesión, pero no solo de obsesión. El Padre Pío sufrió de vejación. Sí, Tuvo Padre ataques Pío, sí. físicos del demonio. Y hoy tenemos a el Santo Padre Pío de Pietrelcina. Entonces, por eso decía y repito la frase con la que empecé yo esta charla. Comprendo y entiendo a Lutero, pero no lo justifico, porque todos podemos llegar a la santidad, ¿ya? Entonces, continúo, como decía el doctor Eric Erikson. El mismo Martín estaba obsesionado con el demonio. Decía que en muchas regiones Sí, verdad. habitaban los demonios. Un día que estaba rezando en su habitación, se le apareció el demonio en forma de Cristo. Lutero era mentalmente inestable, era muy sensible y tenía recurrentes periodos de depresión y periodos en los que superaba su depresión con la hiperactividad, o sea, de un extremo al otro. Realizaba tareas de predicador en el monasterio y en las iglesias parroquiales, de vicario en la orden, de prior, de profesor de salmos, de responsable de viveros, recitaba el oficio y decía misa. Escribía cartas durante todo el día, gestionaba un monasterio de 22 sacerdotes, o sea, el hombre era un multifacético completo. Entonces, cuando no era una grave depresión, era una hiperactividad impresionante. Entonces, era como la forma de contrastarlo. En otros periodos estaba ocioso, quemado en sus deseos, víctima de la debilidad de la carne, perezoso, somnoliento. Lutero tenía un talento especial para conectar con los que le escuchaban hablar. Tenía un talento especial para la expresión verbal en sus diversas modalidades, pero era débil en el control de sus emociones. Entonces, esto nos hace entender, por ejemplo, porque más de uno podrá estarse entonces también preguntando, ok, listo, Lutero sufrió de todo eso, pero entonces, ¿cómo hizo Lutero para convencer a tanta gente de sus ideas? Porque una cosa es que él las haya tenido y que haya autojustificado su modo de proceder, pero convenció a más de uno de que esas eran las interpretaciones correctas de la fe. Ya vamos a llegar un poquito allá. Pero ¿qué pasa? Como se decía aquí, tenía un talento especial para la expresión verbal. Como dicen por ahí vulgarmente, tenía un verbo tremendo. Entonces, pero, como se dice, era débil en el control de sus emociones. O sea, cualquier cosita, como dicen también por ahí, un fosforito se prendía con cualquier cosa. Entonces, la ira, la ¿Sabes? parte muy, muy, muy fuerte, sí. ¿Sabes? Aquí, siempre que yo estoy pensando que se habla del tema así, de ese magnetismo que tenía, que por lo visto tenía con la palabra, tenía Lutero, y luego su carácter tan inestable, lo iracundo que se volvía, a mí siempre se me viene a la mente otro personaje que uno, si no fuese porque sabe que esas cosas pasaron, no entendería que llegase donde llegó, como es Adolf Hitler. Es que, de hecho, en el estudio que estaba haciendo, comparan un poco esos dos caracteres, el de Lutero y el de Hitler, pues como tal, pero no es el tema de hoy. No, Entonces, no, ya, sigamos. pero Pero sí, me entiendes por dónde voy, ¿no? Son claro dos que sí. personas que dices, bueno, objetivamente, mirándolos incluso físicamente o lo que sea, pues no tendrían que haber sido tan atractivos con todas sus películas, sus historias. Sin Exacto. embargo, ese magnetismo con la oratoria, con tal verbal que tenían, ese modo de expresarse, hoy en día le llamaríamos que mucho de eso es neuromarketing, pero bueno, sabían hacerlo también. Claro. No, no, el Sí, de neuromarketing hecho, es un descubrimiento de hoy en día, ¿no? claro, Y es que luego, de claro, hecho así fue, como lo estábamos viendo en otra charla anterior. Martín Lutero se valió de los memes de la época para hacer total. campaña anticatólica. Sí, sí, sí. No, no, o sea, era un marquetero total. Eso te lo digo yo, que yo sí que he trabajado mucho en el marketing y era un marquetero, pero de película. Como tenemos uno en las redes que me lo recuerda mucho.
Total. Así, muy bien. Hasta ahí los comentarios del doctor Eric Erickson, porque podríamos seguir con él de manera impresionante. O sea, el hombre era un genio para analizar la personalidad de alguien. Lo hemos visto. O sea, es increíble. Uno puede conocer un poco la biografía de Lutero y leer lo que decía el doctor Eric Erickson y simplemente sumar uno más uno. Ahora, resulta que hay un libro que se sacó llamado Los 500 años desde el nacimiento de Martín Lutero. En las páginas de la 22 a la 24 están los reportes de 3 psiquiatras que analizaron a Martín Lutero. El doctor Smith, el doctor Paul Reiter, que ese era uno de los más conocidos de la época, y el doctor Dalvis. Entonces, ¿qué dijo el doctor Smith? Su conclusión de Martín Lutero es neurosis depresiva. Ojo, cada uno de ellos tuvo un diagnóstico diferente. Sí, claro. Entonces, el doctor Smith dijo neurosis depresiva causada por el maltrato del que fue víctima. Entonces, ahí tenemos ya una psicopatía, una de las tantas, ¿ya? Entonces, neurosis depresiva. Y súmele. Luego llega el doctor Paul Reiter, que me parece que también era un genio de la psicología. Llega el doctor Reiter y dice, crisis de identidad. Se sentía atrapado entre Dios y el diablo. La preocupación de Lutero, ojo, que ahorita lo mencionabas, la preocupación de Lutero por el fin del mundo y los últimos días no eran el resultado de su envejecimiento, ya que incluso en la juventud tenía los mismos problemas. Sí. Concedía más espacio del que se solía dar en el Renacimiento a las supersticiones, al misticismo, a la creencia en milagros. Lutero acentuó la creencia en las brujas y en el demonio. Abogó por el exterminio de brujas hasta tal punto que los protestantes persiguieron más brujas en Alemania que los católicos. Pero eso sí, eso tiene una razón de ser, obviamente. La superstición protestante arraigada desde el mismo Lutero. Entonces miren que todo eso tiene una historia. Que la Inquisición, no sé qué, venga. Todo eso tiene un hilo conductor. No es simplemente esto pasó porque sí. Fíjense, todo lo que el maltrato infantil que sufrió Lutero a lo que nos ha llevado hoy en día y a las leyendas negras que se han creado, ¿ya? Entonces, el sadismo moral, los rasgos obsesivo-compulsivos, las preocupaciones por la limpieza y las infecciones y las posesiones demoníacas estaban relacionadas con la analidad en Lutero. Había que combatir al demonio con sus propias armas, es decir, utilizando el sadismo anal. Combatir al demonio echando pedos en sus narices. Estoy citando las palabras. Dice, la analidad y el sadismo estaban unidos desde el momento en que los padres y profesores azotaban a los niños. Dijo entonces el doctor Reiter, que por todo esto le generó a Lutero entonces una fuerte crisis de identidad. Entonces, esa es el otro dictamen psiquiátrico, crisis de identidad. Y luego el tercero, el doctor Dalvis, psicopatología melancólica. Psicopatología melancólica, producida por pensar que se podía ir al infierno. Y dice este psiquiatra que Lutero tenía dos opciones. Ojo aquí, que aquí es donde está el punto clave de la reforma protestante. Lo dijo el doctor Dalvis, psiquiatra que analizó a Martín Lutero. Psicopatología melancólica, producida por pensar que se podía ir al infierno. Y dice este psiquiatra que Lutero tenía dos opciones. 1, el suicidio. 2, inventarse un mecanismo de defensa que le justificara no irse al infierno. Y de ahí salió la sola fide. Total. Yo siempre, esto me lo han escuchado a mí oír las personas que me conocen y a lo mejor incluso lo he podido decir alguna vez en el canal, porque yo siempre he dicho, la sola fide nació de una angustia vital de Lutero frente al tema de la condenación. Era una angustia vital que no le dejaba vivir. El miedo que tenía a condenarse, a poder ir al infierno, esa obsesión que tenía con el tema del infierno, no le dejaba respirar, no le dejaba. Era una angustia vital y necesitó resolverla. Y la resolvió diciendo, pues no pasa nada, venga, todos salvos. ¡Ole! Claro, pues si llega a un punto en el que él dice, pues solamente basta con creer y punto, pues por eso entonces son las famosas frases de peque todo lo que, bueno, en palabras más paisas, peque todo lo que le dé la gana, que con que usted crea, se salvó. Entonces eso simplemente le autojustificaba a él el no irse al infierno. Entonces optó por la segunda opción. Obviamente sabemos que no fue suicidio. ¿Por qué optó? Por encontrar una salida que le justificara no irse al infierno.
había una tercera opción y era la santidad, solamente efectivamente. que esa no la pusieron a colación, ¿cierto? Sí, Entonces, sí. resulta que hay otro psiquiatra, el doctor Capps. Ese es un psiquiatra muy reciente, que tomando todo lo que ya habían dicho los otros, tomando las biografías que ha leído de Martín Lutero, resulta que el doctor Capps concluye que Lutero padecía de una psicosis maníaco-depresiva, con un predominio de la fase depresiva. Estaba obsesionado con la suciedad y la obscenidad. Le gustaba gritar y blasfemar, hasta tal punto que la rabia actuaba como estimulante en su vida, agudizando su ingenio. Cuando mejor hablaba y escribía es cuando estaba rabioso. Estaba enfadado. No podía orar durante largo tiempo, pero sí podía maldecir. Admitía que odiaba la razón. En palabras de Lutero, la razón es la mayor ramera del diablo. Sí. Cierro. Y que se dejaba guiar por sus pasiones, por su humor violento. Lutero no era capaz de saber si la confesión le tranquilizaba o no. Para él, nadie es justo porque practica obras justas. La fe antecede a los hechos. Las obras serán justas si el hombre es justo. Estaba convencido de que el hombre es un ser depravado como consecuencia del pecado original, que el hombre carece de libre albedrío y que todas las obras, incluidas las destinadas a lograr el bien, no son más que excrescencias de la voluntad corrupta y que son pecados mortales ante el juicio de Dios. Miren la conclusión a la que llega este doctor Capps y que básicamente nos está diciendo el por qué fue que terminó Lutero llegando al punto de la sola fe. Entonces, los dictámenes psiquiátricos de Lutero, en comparación, por ejemplo, con Santa Faustina Kowalska, que afirmaba ver a Jesús, también fue analizada por psiquiatras. ¿Y qué fue lo que pasó? Muy diferente. El psiquiatra que, por ejemplo, vio a Sor Faustina dijo, esta mujer está más lúcida que yo. ¿Ya? Entonces no es que se estuvieran inventando las psicopatologías de Martín Lutero, no faltará el hermanito que diga, eso es mentira, se lo están inventando. No, no, ahí está. ¿Ya? Ahí están los psiquiatras, los nombres de los psiquiatras, el libro donde está todos estos reportes. Claro, porque además hay mucho dato de la vida de Lutero. Realmente hay mucho dato, mucho, mucho, mucho. Entonces, claro, no es fácil a toro pasado llegar, por ejemplo, a un diagnóstico a lo mejor exacto que si la persona hubiese estado viva, porque estás cogiendo solamente cosas que hizo, no es lo mismo que si tú la puedes examinar, pero sí que por eso precisamente a lo mejor cada uno se enfoca en una parcela y llega digamos, a diagnósticos que no son exactamente el mismo, pero que sí tienen un hilo conductor, ¿eh? Es todo el tema de la depresión, de la obsesión, eso sí tienen ese hilo conductor. Pero claro, no es fácil un análisis a 500 años vista, lógicamente no es igual de sencillo. Pero es que como la vida de Lutero está muy, muy documentada, Exacto. muchísimo, no es que nadie se la tenga que inventar, es que solamente hay que empezar a examinar y a coger. Exacto, y cada quien, como dicen por ahí, zapatera a sus zapatos. Un psiquiatra no es sino que lea la biografía de Lutero y que empiece a jugar. Diviértase, amigo. Entonces, Luego, eh, además, yo no sé si tú lo sabrás, yo creo que es, tú me corriges, ¿vale? Pero yo quiero recordar que leí que parece ser que el superior de lavado, eso en algún sitio estaba recogido, que padecía también de escrúpulos. claro, O claro, sea, claro que la sí. Es enfermedad del que, alma está de escrúpulos, que se llegaba a confesar 5, 6 y 7 veces al día, porque él nunca se sentía perdonado. exacto, Imagínate, exactamente. imagínate lo terrible que es eso. Totalmente, así es. De hecho, tengo pensado y ya estoy empezando a organizar un programa que voy a hacer en mi canal sobre el tema de los escrúpulos, que me ha parecido que pues, yo asumía, me da culpa, yo asumía que casi que como que todo el mundo sabía bien sobre ese tema de qué eran, pero me he dado cuenta como que al parecer no, entonces voy a mencionar cuáles son los tipos de escrúpulos, cómo combatirlos y todo eso, entonces próximamente lo haré en mi canal, de hecho ya lo estoy organizando. Pues a mí me parece fantástico porque además algo que hemos notado hoy, nosotros que hemos notado también María Belén y, y Elena y eso, cuando hablamos muchas veces con personas protestantes, es que suelen padecer bastante de escrúpulos. Mm. Pues no hablo de los protestantes en general, hablo de los protestantes que conozco a través de las redes, que ya os he dicho 1000 veces que no es el tipo de protestantismo que hay en Europa, que o sea que lo que vosotros tenéis ahí, eso no sabe nadie lo que es,
porque eso no tiene nada que ver con nada, eso es Como una dijo Fray locura. Claudio, como ¿Eh? dijo Fray Claudio, es un pentecostalismo de tercera ola, pero Sí, muchos sí, se sí, hacen eso, llamar reformados. es que de verdad que es una cosa. Por eso luego, que no, nadie se enfade cuando yo digo que es un invento, porque es que es un invento. Eso ya ni es cristianismo ni es nada. Eso es un invento. De cristianismo le queda el nombre. Está. Muy bien, entonces, hasta aquí la parte psiquiátrica y demonológica. Vamos a entrar a una partecita que más de uno también estaba esperando. Entonces, ¿en qué se basaba Lutero para la sola fe? Pues ya vimos su contexto histórico. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo fue que llegó a ese punto? Pues hombre, Lutero hace un estudio sobre la carta de Romanos y comienza ahí también creyendo en la sola escritura, porque tenía un grave problema, como ya lo vimos, con la autoridad, y esto le hace descartar a la Madre Iglesia, al Papa, a sus superiores, etc. Entonces, Lutero leyendo Romanos 3:28, donde dice, el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley, ¿ya? Lutero agrega la palabra solamente. Él agregó la palabra solamente. Ahí es donde está el punto de la opción que él encontró para justificarse. Le agregó la palabrita solamente. Y aunque los hermanos protestantes quitaron la palabra agregada por Lutero años después, igual su creencia sigue siendo tal cual como si no la hubieran quitado. Es decir, diciendo solamente por la fe. Entonces, pero no solamente se basó en ese texto. También Lutero tomó otros textos. Por ejemplo, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ojo, ojo, porque es que aquí Lutero y los hermanos anticatólicos, cuando afirman con ese texto que eso es lo único necesario para la salvación, entonces están diciendo que todos los católicos somos salvos, porque nosotros en el credo todos los días proclamamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y que Dios le levantó de los muertos. Claro, pero es que Así de tú fíjate sencillo. bien, claro, pero es que fíjate bien, realmente, cuando uno se para a pensar, cuando se estaba escribiendo ese evangelio, ya estaba el credo de los apóstoles. Por eso cuando ahí se dice nosotros profesamos, lo que se profesa es el símbolo que era, se llamaba así antes también, cuando en el momento de bautizarse, y que solamente lo conocían los bautizados. Hay muchos estudiosos que dicen que ahí precisamente en los evangelios se recoge eso, porque lo que está recogiendo es lo que hacían los bautizados. Cuando tú profesas con tu boca, se refería a cuando hacías el credo en el bautismo. Entonces les decía, básicamente, que Lutero también tomó otros textos, ¿cierto? Y que obviamente el de Romanos 10:9, que dice que si confesamos con nuestra boca, entonces esta será pues la forma de salvación y todo eso, pero los católicos todos decimos eso en el credo todos los días. ¿Será que los hermanitos protestantes piensan, creen y aceptan entonces que todos los católicos ya somos salvos por decir el credo? Creo que no, porque entonces ahí vamos a ver a muchos hermanitos diciendo, pero la idolatría, pero la Eucaristía, pero María, pero tiene que salirse de la Iglesia Católica Romana. Entonces nos están diciendo que no es entonces suficiente la sola fe. La sola fe, efectivamente. Yo ahí te estaba Bienvenidos a comentando, la Iglesia Católica. cuando se te cortó, yo no sé si me llegaste a escuchar, que yo te estaba comentando que hay muchos exegetas, ¿no? Que en esos pasajes del Evangelio lo que nos dicen es que en la época que ya se escribió, el Evangelio no es del Evangelio, es de la parte de las cartas paulinas y del hecho de los apóstoles y todo eso, que cuando eso se escribió, ahí precisamente hace referencia justamente al credo, que era el credo apostólico, que ya era el que se profesaba en el momento del bautismo. Por eso se dice Exacto, cuando yo profeso por tal, pero era el que se profesaba en el momento en el que los católicos profesaban ya en el momento que se bautizaban. totalmente. Claro. Pero es que resulta que Lutero no solamente defendió la sola fe con la Biblia. Para sorpresa de muchos hermanitos separados que piensan que es solo la escritura, Lutero también quiso defender la sola fe diciendo que San Agustín, recordemos que él era de un monasterio agustino, o sea, su padre espiritual fue San Agustín, Lutero decía que San Agustín enseñaba la sola fide. Pero Sí. ¿por qué lo dijo? ¿Por qué Lutero dijo esto? Pues resulta que Lutero sacó de contexto a mi querido San Agustín. No. Cuando quieran ahí sí, él sí puede hablar bastante. Sacó Sacar, de contexto sacar de contexto, no me lo puedo creer. Saca de contexto a mi querido San No me Agustín. lo puedo creer. ¿Por qué? Sacó de contexto a San Agustín porque San Agustín refutaba los maniqueos. O sea, San Agustín fue un maniqueo y él se salió de esa secta.
Pero ¿por qué a los maniqueos? Resulta que es que los maniqueos creían en la salvación solo por las obras. Solo por las obras. Lo que muchos hermanos protestantes creen que creemos los católicos, que creemos es en una salvación solo por obras, descartando la fe. ¿Ya? Entonces, lo que San Agustín estaba haciendo era refutar a los maniqueos, diciéndoles que no es solo por obras. Entonces, claro, obviamente iba a hacer un énfasis mayor en el tema de la fe. Entonces, ¿qué dijo Lutero? San Agustín también creía en la sola fe. Pero no, resulta que es que nuestro queridísimo San Agustín en la carta sobre la gracia y libre albedrío dijo, la fe sin buenas obras no es suficiente para la salvación. Sí, lo dijo. Y decía también mi querido y amado San Agustín, Dios que te creó sin ti no puede No se salvará. salvarte sin ti. Y una que me encanta, reza como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Obras, 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 como lo decía también entonces la máxima de San Benito, ora et labora, ¿ya? Entonces, mientras los santos de la Iglesia Católica enseñan este tipo de frases, Lutero, por ejemplo, le escribía a su amigo, abro comillas, sé un pecador y peca fuertemente, pero que tu confianza esté aún más fuerte en Cristo. Ningún pecado puede separarnos de Él, incluso si cometemos asesinato o adulterio miles de veces cada día. Eso lo dijo en la carta a su amigo Richten el 1 de agosto de 1521. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso Entonces, es algo que le molesta mucho a uno. Bueno, a un filósofo que tenemos que defiende mucho a Lutero, a Calvino y a la Reforma, y le molesta en cuanto se habla mal de porque dice que hablamos mal. No, no es que hablemos mal, es que hablamos cosas que son verdad. de hecho, yo empecé esto diciendo, entiendo a Lutero, me da lástima a Lutero, y ojo, No, sí, quiero pensar, ahí me van a sacar de contexto como al Papa, que en el último instante, pero yo quiero pensar que que en el Lutero último no se instante de su condenó. vida. Yo quiero pensar que Lutero no se condenó, así hayan místicos católicos con revelaciones privadas que digan que han Que visto a digan que Lutero en está. el infierno, pero la iglesia jamás va a decir nadie de alguien que se condenó. Entonces yo quisiera pensar que Lutero se salvó. Así le toque estar en el purgatorio hasta el último día, cuando ya haya de venir la parucilla, cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo, El pero último, se salvó. que salga el último, ¿verdad? Sí. Y Sí, es eso se probable. llama Yo creo caridad. que es algo que todo el mundo podemos pensar, ¿no? Y además, no solo Eso yo, se pero llama de cualquier caridad. Todos persona. deberíamos. ¿Qué? Ojalá en el último instante de su vida haya sido capaz de acoger la misericordia de Dios y con eso salvarse. Es Como que, el de ladrón en hecho, la cruz, salvarse, pero claro, luego le toca pringar. exacto. Es que de hecho, a nosotros al ser imagen y semejanza de Dios, nosotros al querer parecernos a Cristo, en imitación de Cristo, nosotros también debemos tener un pensamiento misericordioso. Claro. Que como X personaje fue tan malo en la historia, ojalá se esté quemando en el infierno. No, 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 no. Ojalá se haya salvado. Qué bueno que se haya salvado. Bendito Dios. Tú imagínate que vamos al cielo, nos encontramos ahí a Napoleón, a Adolf Hitler, a No este, sabemos. a este gobernante de África, no me acuerdo ahora el nombre, de los años 70, que se comía a los niños y en su Sí, frigorífico sí, sí, había. sí, sí. O sea, tú imagínate, Calígula no. Bueno, no, pero es a lo que voy, o sea, hay que estar preparados. O sea, sí, no eso sabemos. es indicativo de que seríamos, de que realmente nuestro proceso de santificación va bien si al verlos en el cielo lo que hiciésemos fuese ser capaces de alabar a Dios por la grandeza que ha tenido de haber podido infundir, de que hayan podido acoger la misericordia de Dios, aunque sea en el último instante. Claro, y definitivamente, o sea, sabemos que muchos se pueden haber condenado, pero no sabemos quiénes ni podemos señalar quiénes. Eso no es doctrina católica. Mucho, mucho ¿Ya? seguro, pero eso. Lo que sí podemos hacer es tener un pensamiento misericordioso y pensar que, bueno, ojalá se Ojalá, haya salvado. Ojalá se haya ojalá. salvado. ¿Ya? Lo que nos queda a nosotros es luchar por nuestra propia salvación. Ahora, quiero finalizar con una pregunta para mi hermana Cruz y para las personas que están en el chat. Va a ser una pregunta de escogencia múltiple con opción A, opción B y opción C. Quiero ver qué van a contestar. Nos podemos quedar, recordar bien, nos podemos quedar con una, con dos, con tres. Una, escogencia múltiple con única respuesta. Entonces, Entonces no es escogencia múltiple. es decir, les voy a dar tres posibles respuestas y ustedes escogen Vale, una. vale. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde han salido las peores herejías? Opción A, de los ateos. Opción B, católicos. Opción C, protestantes. Yo la tengo clara. Pero A me voy a ver. guardar yo a la última. Yo voy a esperar a que empiecen Ok. a contestar en el chat, porque si no va a contestar yo y luego van a decir. A ver, Venga, simplemente a poniendo ver, A, B o C.
Sí, A, o uno, dos, ateos. tres, B, como queráis. católicos. Mira, C, por aquí dice protestantes. protestantes, católicos, católicos, protestantes, Están católicos, divididos. protestantes, católicos. Luego lo otro dice porque salieron de nosotros. Bueno, sí, pero hay más gente que está diciendo ya católicos que protestantes. ¿De dónde han Desde la salido C. las peores herejías? Muy bien. Yo creo que más o menos contando, aunque sea por pocas, pero que creo que gana la C. La Ok, C no, entonces. espera, la C no. Ah, sí, es que también me Ah, están escribiendo a veces con la C, ya me estaba yo confundiendo con la C de católicos, cállate. muy Ay, bien, muy bueno, bien. pues acá, por ahí están las cosas. Mi respuesta es los católicos. Es que, Muy bien. es que todas han salido de los católicos. Los que respondieron la B, católicos, sí, Claro. totalmente. Las peores herejías han salido, miren cómo formulé la pregunta, salido de los católicos, pero gracias a Dios han salido, porque siempre se terminan O se yendo. les echa. Lutero era católico cuando salió con las novedades de sola fe y sola escritura. Más adelante las desarrolló más, claro, pero era católico. Así que está en nosotros formarnos y conocer bien nuestra fe completa, Biblia, tradición, magisterio, para que podamos perseverar hasta el final con fe y obras, como nos lo ha pedido el Señor. Amén. Amén. Y curioso que además la mayoría de las herejías en la Iglesia Católica no solamente que hayan salido de los católicos, es que además normalmente han sido encabezadas por un obispo, la de obispos que han fastidiado herejías, ahora que tanto muchas veces la gente dice, no, pero es que el obispo fulanito ha dicho, es que el obispo menganito ha dicho, digo, sí, pero es que las herejías casi todas las han traído los obispos. Hay algo que yo Y digo, cuando no, gente, pero bueno, gente en el caso, por ejemplo, Lutero, que tenía una alta formación. Tenía una alta formación, no es que no la tuviese, que no era común tampoco en su época tenerla, pero él sí la tenía. No era en su época tenerla, que es otro problema de los que había en claro, aquellos momentos en Alemania, porque con la peste había muerto tanta gente que también habían muerto muchísimos sacerdotes. Y entonces tuvieron que empezar a hacer clérigos como aquel que dice en media hora. Venga, pum, 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 pum. Que de ahí vino mucho también del grave problema que hubo con lo que eran los sacerdotes y los clérigos en toda esa parte de Europa. Es que la peste trajo muchísimas consecuencias. Una de ellas totalmente. fue esa, otra de ellas fue también, porque tú sabes que ante el peligro de muerte, las personas reaccionan de dos formas. Bueno, la idea de tres viene a ser casi lo mismo que le habías dicho tú antes a Lutero, ¿no? O se obsesionan con el tema de que viene la muerte, o la otra es al contrario, vamos a viva la vida alegre y divertida porque vamos a morir dentro de media hora. Entonces, justamente fue eso lo que llevó a todo ese libertinaje, a toda esa, eh, que no me sale la palabra, el dejar la moral así como a un lado, ¿no? Y Sí. que hubiese bastante inmoralidad en toda la sociedad, incluida también en toda la parte de sacerdotes, de monjes y de todo eso. Porque la gente llevaba décadas ya viviendo nuevamente con una angustia vital frente a la peste. ¿Te das cuenta? El Lutero viene a ser un poco como el reflejo también de lo que vivió por otro lado también lo que era Europa, ¿eh? Claro, Nuevamente totalmente. una angustia vital constante ante el peligro de la muerte, él ante el peligro de la condenación y las reacciones de los seres humanos en momentos así extremos. Pero de todas formas, hay algo que yo siempre suelo decir y le doy gracias a Dios. Gracias infinitas a Dios. ¿De qué? Sí, obviamente el protestantismo ha causado un daño tremendo de Muchísimo, división en la iglesia. muchísimo. Pero gracias al Señor que Lutero nunca fue obispo, porque a la ¿No historia acabó qué? sería otra. ¿No Que acabó Lutero, qué? que gracias a Dios que Lutero nunca fue obispo. Ah, claro. La historia sería otra. O sea, la historia del protestantismo sería Hombre, claro otra. que cambia completamente, como ha pasado, como ha pasado con la fraternidad de San Pío X, en el momento que lo que han tenido son obispos. Ya tenemos un problema serio. ¿Por qué? Porque la sucesión apostólica sigue adelante. Claro, Y eso exacto. es un problema muy serio. Y fíjate tú, aún así en el anglicanismo, hasta hace 80 o 100 años, ellos conservaban la sucesión apostólica, pero es verdad que el anglicanismo era un caso aparte, porque el Claro, es que anglicanismo ese es el tema. no O sea, cambió si el ni la doctrina ni nada, el protestantismo, anglicanismo lo único que dijo, no, como no me das el divorcio, fuera el papa, me pongo yo, pero no movió nada más, uh-huh. no tocó Es que ese es nada el más. tema. Ese es el tema. Si Lutero hubiese sido obispo, los protestantes hoy en día no tendrían ni una pizca de problema con el tema de la sucesión apostólica. Ay, sí les convendría tener sucesión apostólica. Pues claro, Pero como claro, no la claro. tienen, gracias a Dios,
Lutero, siendo sacerdote, pues no podía ordenar otros sacerdotes. Murió él con su sacerdocio, porque igual, aunque se haya salido, de todas formas, siguió siendo sacerdote. Sí. Murió como sacerdote, pero gracias al Señor nunca fue obispo. No, no, está claro. Es que hubiese sido, bueno, pues hubiese sido otra iglesia ortodoxa, como pasó con el luteranismo, pero es verdad que el luteranismo, como hace, es que no recuerdo si hace, pero en este lapsus de este último siglo, modificaron la forma de consagrar a los sacerdotes y perdieron ahí el orden. Ah, sí, pero no, Ahí no todos, es como han un conseguido los sector, anglicanos. porque ahí se van dividiendo también ellos mismos. Pero a raíz de eso ya perdieron el orden y ahora ya se están dividiendo. ¿Qué para qué? Mucho, ahora ya están, porque ya tienes muchos anglicanos que en realidad son como los protestantes. Sí, pero hay muchos otros que están volviendo a casa. Muchos, muchísimos. Gracias a Dios también. Han vuelto muchos y muchos otros que están por volver. Además, a mí me encantaría, me encantaría que si yo ahora pusiese aquí un vídeo de los anglicanos haciendo una procesión a la Virgen María, pues a más de uno le daría un infarto en el corazón, ¿no? Y diría, ¿qué? ¿Cómo va a Esos ser católicos. eso? Eso no puede ser protestante. Pues sí, claro que es protestante. Y los luteranos rezando el rosario también y haciendo prédicas de María, Madre de Dios, María pura, María. Pues claro, doctrina católica. ¿Por qué? Porque la doctrina católica no es otra cosa que la doctrina apostólica desde el inicio. Desde el inicio. Es que ese es el tema. O sea, La que yo, dejó por ejemplo, aquí, la que... en los Dime. comentarios veía algunos que de pronto decían, no sé quién ya va a sacar algún video diciendo, Will está defendiendo a Lutero, tal cosa. Más de uno saldrá a decir, eso que dijeron de Lutero es mentira, saldrán a defender a Lutero. Pero todos los que salen en corrillo, protestantes, a defender a Lutero, ninguno es luterano. Ninguno es luterano. Entonces, hágase luterano y hablamos. Pero si no, entonces, ¿qué está defendiendo, amigo? Sí, sí, sí. Pero bueno, ellos su sagrada reforma. Por Yo no eso, sé entonces quién es hágase antes. luterano. Es que llevamos como medio año asistiendo a una idolatración de la reforma y una de mitos que bueno, este año me parece que nos vamos a dedicar a romper unos cuantos de ellos porque se ha dicho cada exageración. Tenemos aquí a un teólogo que nos cuenta cada paparruchi que no veas, tenemos por allá otro que y nos cuentan unas soflainas y uno las dice, pero ¿qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? O sea, ¿de qué fuentes has sacado tú eso? O es Miami me lo confirmó. Porque Total. es que te vas, algunas veces, ahora fuera de broma, Son argumentos protestantes marca Acme. pero en serio, algunas veces tú bastaría con que fuesen así, a Tito Google, pim, 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 y les da la respuesta en el primer comentario, en el primer resultado. O sea, que es que hay muchas cosas de esas que ni siquiera hay que hacer una profunda investigación. Pero la gente ni siquiera se molesta en ir y comprobarlo. Dices, bueno, pues ya está. Pues allá tú también, ¿no? También la iglesia nos lo dice, ¿no? Que las personas tenemos la responsabilidad, la obligación de buscar la verdad. Así es. Que somos responsables Totalmente. Es también de que esto. a muchas personas se les olvida cuando Jesús dice que Dios quiere que todos los hombres se salven, pero no para ahí. Él dice, quiere que todos se salven y lleguen al Bien, conocimiento es de la la verdad. verdad. ¿Ya? Entonces, ojo, porque es que no solamente Jesús está pidiendo que debemos buscar nuestra salvación, sino que también debemos formarnos para llegar al conocimiento pleno de la verdad. Ojo, no de las verdades o de las verdades a medias o de una verdad por aquí que me conviene más otra por aquí. No, 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 no. La verdad. Y la verdad es una persona y esa persona es Jesucristo. Pero Jesucristo no viene solo. Jesucristo es completo. Por eso nuestros hermanitos separados tienen otra sola que es el solo Cristo. Pero para nosotros es el todo Cristo. Todo, Un claro. Cristo con mamá, un Cristo con iglesia, un Cristo con papa, un Cristo, como lo dijo mi gran amigo Dante Urbina, un rey con reino. Claro, rey con reino, totalmente. Es que frente a sus 5 solas, nuestras 10 todas, vamos, porque yo sé que solas, ni solas, ni solas. Hay que, si uno lo piensa bien, han reducido de tal forma la visión de Cristo, o sea, tanto que hablan de la cristología, pero la han hecho así, han hecho un Cristo de niños pequeños. Un Cristo reducidito, súper limitado, una teología súper sencilla, sota caballo rey, que bien me cuadra, que bien me encaja y no me tengo que complicar más. Es una religión de críos pequeños. Lo han Es que dejado en eso. Lo han dejado es, en una cosa súper limitada. El otro día precisamente escuchaba a Jonathan Ramos hablando con Guillermo Ramadán y estaba diciendo, porque ves, a mí por lo menos me tienes que admitir que es que el calvinismo
es muy coherente. Y es que encaja todo, es simple, porque la teología católica es muy compleja. Digo, claro, es que la realidad de Dios es así de compleja. Claro, Es que el tiempo de los niños pequeños ya ha pasado, ya no lo dice, ¿no? Que ya es hora es de que que, empecéis a crecer, ¿eh? Que ya pues tenéis ahí que sí, crecer un poquito. duélale a quien de pronto le duela y qué pena si vieron susceptibilidades. Pero es que más de uno se hace católico porque ser católico es más difícil. Es que es más difícil, es bastante más difícil. Hay gente muy simplista. Bastante más difícil, es muy sencillo. Realmente es, vamos, o sea, sobre todo ya, o sea, ya yéndonos a lo que es la teología calvinista, ¡buah! Es que eso ya es. Que además es un poco lo que tú estabas también diciendo ahí, cuando Lutero decía, peca todo lo que peques, porque mientras tú tengas la confianza puesta en Dios, aunque hoy cometas 20 asesinatos, 30 violaciones, descuartices 3 niños pequeños, no va a pasar nada. Como confías en Dios, Es que ese es el gran problema por el cual muchas veces ah, yo no terminaba por acercarme a la fe cuando estaba en el ateísmo. Porque es que con cualquier cristiano que yo conversaba, o sea, no solamente con católicos, sino también con protestantes. De hecho, yo tenía un súper amigo que era protestante y él me hablaba pestes de la iglesia católica. Yo siendo ateo, pues a mí no es que a mí me resbalaba eso. Pero él me hablaba de su protestantismo y todo eso, pero su protestantismo me daba una razón del protestantismo y 10 críticas a la iglesia católica. Y entonces eso a mí obviamente como ateo me ponía a pensar, pero yo observando de manera como, por así decirlo, objetiva, como las diferentes formas, yo podía parar a 10 creyentes enfrente y todos los 10 me iban a decir que cada uno de ellos tenía la verdad. Entonces, por eso yo cuando era ateo simplemente decía yo, ¿a quién le creo? No claro. tengo a quién creerle porque todos van a estar así. Pero obviamente, cuando uno empieza a estudiar de manera coherente y objetiva lo que es la historia de la iglesia, única y exclusivamente uno se va a topar de frentes con la iglesia católica. El resto simplemente son añadidos desde Lutero para acá. No, 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 totalmente, totalmente, totalmente. Oye, ¿y tú crees que, cómo crees tú, William, cómo crees tú que esa influencia demoníaca se dio en, he dicho influencia, no es esa, sí, es una influencia, no es una infectación, nada de eso, esa influencia demoníaca se pudo dar? La obsesión. Yo tengo varias cosas en la cabeza, pero cuéntame cómo lo ves tú. Es que es muy sencillo, es muy sencillo. ¿Cómo surge una influencia demoníaca en una persona? Surge a través de varias formas. La primera, a través del mismo pecado. El Claro, mismo pecado porque uno mismo es quien, aunque es un término mal acuñado, pero como para que la gente lo pueda entender, abrimos puertas. O sea, el abrir puertas es un término pentecostal. En la Iglesia Católica se debe decir consecuencias espirituales. ¿Ya? sí, Incluso es un término más sofisticado. Pero para que la gente pueda de pronto comprenderlo un poco más, con nuestro propio pecado lo que hacemos es abrirle puertas al enemigo. San Agustín decía, y luego se hizo eco de él el Padre Pío y decía, el demonio simplemente es un perro amarrado que ladra, pero no te muerdes si no te acercas, ¿ya? Entonces, con el pecado nosotros le abrimos la puerta y le podemos abrir muchísimas otras puertas a través de muchas otras cosas. Lutero, tristemente, por culpa de sus papás, y uno dirá, pero ¿qué culpa tenía Lutero de las acciones de sus papás? Sí, ¿por qué? Porque yo le explico de la siguiente forma. Si usted como padre de familia, responsable, cabeza de hogar, es el encargado de proveer el sustento para su familia, llega el día de pago de su quincena, de su trabajo, y esa quincena usted en vez de ir a pagar el alquiler, de comprar el mercado, de pagar las cuentas que tiene que pagar, usted va y se la gasta en un casino. ¿Quién es el afectado? ¿Únicamente usted o está afectando por ese acto suyo también a su familia y se la lleva con usted en la corriente? Lo mismo. Entonces, si los padres de Lutero abrieron unas puertas muy difíciles de cerrar, eso obviamente le afectó de manera psicológica a Lutero y esa psicología fue mellando para abrirle puertas al enemigo. ¿Por qué? Porque entonces empezó con ese odio hacia el padre, con esos sentimientos de venganza, con esos sentimientos de rabia, y eso ahí ya empieza a abrirle la ahí, puerta al ahí ya enemigo. te coge, ahí ya te coge. Ya, Ah, así de ya te coge, sencillo. efectivamente. Y luego le añades a eso. No, no es que le añadas a ella, probablemente sea también otro paso más en todas esas consecuencias. El tema de los escrúpulos espirituales, el tema de no poder vencer la concupiscencia que tenía. Totalmente. Y bueno, obviamente yo no voy a decir tajantemente que esto es así porque sí, pero pues es mucha la diosidencia de que precisamente la reforma se celebre el mismo día en el que los satánicos celebran su día. No, no está claro. Y además Eso no tiene nada que ver con nosotros. Pues miremos la obsesión de Lutero.
El demonio no trabaja solo. El demonio es un excelente ajedrecista. Yo siempre he dicho eso, el demonio es un excelente ajedrecista y él sabe mover muy bien sus piezas. Sabe mover muy bien sus piezas. Fray Claudio lo explicaba en un video en mi canal hace algún tiempo. Él decía, ¿cómo actúa el demonio? El demonio, si tú estás, por ejemplo, caminando, digamos que te has caído y estás medio cojo, listo, cojeamos del pecado, ¿cierto? Estás medio cojo. El demonio no te va a empujar, ¡pum!, para que te caigas. El demonio va a colocarte una cáscara de banano en el piso más adelante, sabiendo exactamente cuántos pasos vas a dar hasta que llegues a la cáscara para que te lices y te caigas. Pero si yo tengo bien mis ojos bien abiertos, yo puedo ver la cáscara de banano y evitarla. Pero si yo voy concentrado en mi pecado, en mi concupiscencia, pues yo no voy a ver la cáscara de banano y voy a caer en la tentación que me ha colocado el demonio. Y eso es lo que le pasó por montones al pobre Lutero. Sí, está claro. Porque además es que, claro, se nos olvida que es que con el pecado nos pasan dos cosas, entre otras muchas. Una de las que nos pasa es que nos volvemos débil. Y otra de las que nos pasa es que con el pecado empezamos a prestarle vasallaje al otro rey, o al otro príncipe, o al otro señor. Cuando yo hago obras buenas, yo estoy prestándole vasallaje al rey de reyes. Cuando hago obras malas, le estoy prestando vasallaje al príncipe de este mundo. Es que, pues, yo sé que hay muchos que dirán que no tiene sentido o le querrán dar otro tipo de interpretaciones y todo, pero pues, siendo muy honesto, yo lo veo de una manera muy clara y muy lógica en las escrituras, como el demonio, primero, fue el primer protestante en utilizar la sola escritura. ¿No tentó a Jesús en el desierto? Cuando Jesús estaba ayunando en el desierto, el demonio tentó a Jesús con la Biblia, con las escrituras. Fue el primer protestante, pero Jesús lo refutó. ¿Ya? Jesús lo refutó con la misma Biblia. Ah, Jesús fue solo la escritura. No fue solo la escritura, pero para mí el demonio fue el primer protestante en ese sentido. Y si nos vamos más allá, en el sentido de la sola fe, entonces los demonios tendrán que ser salvos conforme a la lógica protestante, porque los demonios, en palabras de Santiago, creen y tiemblan, y saben que Jesús, y lo proclaman con su boca, que Jesús es el Señor y que resucitó de los muertos. ¿Entonces son salvos? Así es. No, ¿qué les falta a los demonios? Obras. Dentro del amor, dentro de la gracia. Pero mira, con esto de las obras es como con lo de la sola fe y con lo de la sola escritura. O sea, el cambio del discurso protestante de hace X tiempo a ahora es alucinante. Cuando se les está ya poniendo tanta evidencia, no digo que sea hace 2 años ni hace 5, no viene de más, esto no viene de esta generación de apologetas ahora que sean muy brillantes y ellos hayan sido capaces de dar el cambio, no, el cambio ya venía de bastante antes, ¿no? De otras generaciones. Pero cómo cuando la evidencia y los católicos y la teología y todo les ha ido mostrando que es que no hay manera, que no hay tutía, ellos han tenido que ir derivando y adaptando el discurso para poder seguir intentando refutar lo que le muestran como evidencia. Entonces, ahora hemos llegado al punto en el que resulta que nos dicen, a ver, es que cuando Santiago en la carta habla de que la fe viva es con obras y que sin obras está la fe muerta, pues claro, por eso las obras tienen que mostrar nuestra fe. Pues, pero eso no significa que la fe salva. Y uno se le queda así mirando y dice, pero vamos a ver, si no tienes obras para mostrar tu fe es muerta. Si tienes la fe muerta, ¿qué? ¿Te salvas o te condenas? Entonces necesitas las obras para mostrar tu fe y poder salvarte, ¿o no? Fe y obras las necesitas para poder salvarte. Para tú poder mostrar que tienes una fe viva, necesitas las obras. Apocalipsis 21:27. Nada manchado entrará al reino de los cielos. ¿Algún protestante puede levantar la mano y decir que ya no está manchado? Está clarísimo. Que la levante, pues le digo entonces que está primera de Juan 1:9. Aquel que diga que ya no tiene pecado es un mentiroso. Y de hecho, la mentira también es otro pecado, o sea que doble. Claro, pero a mí es que hay ese otro punto que me hace, que me deja muchas veces así diciendo, bueno, vamos a ver, ¿en qué Dios de verdad estás creyendo? Porque si crees que tú vas a coger y porque te vas a revestir así, aquí por encima de una túnica blanca, porque te vas a revestir de Cristo, el Padre te va a mirar y va a ver a Cristo, ¿qué me estás contando? Que el Padre entonces
no se entera, no sabe quién eres tú, no te conoce, no sabe lo negro que es, lo podrido que puedes estar por dentro. ¿Le vas a engañar al Padre? ¿Es Jesús quien te está poniendo aquí el disfraz y es Jesús quien va a pretender engañar al Padre? Pero ¿os dais cuenta de la poca lógica que eso tiene? O sea, ahora Dios no, ese Dios que es capaz de leer los corazones, se va a parar su lectura porque te revistas aquí. ¿Dónde está? ¿Qué sentido tiene eso? Porque claro, para ellos el problema es que la gracia para ellos no les transforma. Ellos hablan de renacer de nuevo, pero no es una realidad. No es una realidad porque el renacer de nuevo no es instantáneo. Ninguna persona es capaz de cambiar y mejorar en cuestión de media hora, ni de un día. Todos lo sabemos, esa conversión y ese cambio lleva esfuerzo, lleva tiempo, lleva una batalla espiritual, es un Lleva proceso y es hasta toda renuncias. la vida, vamos. Algo muy importante, y eso es una obra, eso es una gran obra en el momento de la conversión, las renuncias. Claro. ¿Ya? Lo digo por experiencia. Yo tenía una vida jodidamente oscura. En el momento en el que yo me doy cuenta de que tengo que escoger bando, si cuando hablo con Dios y yo escojo irme por el lado de Dios, obviamente yo tengo que renunciar a muchísimas cosas. Y ese acto de renuncia en por sí ya es una obra, no es solamente el creer. Ah, sí, decido creer en Dios. Entonces ahí ya simplemente me salvé. Sigo siendo el mismo que era, pero simplemente ya ahora creo que está Dios, por miedo, por lo que sea. No, no. Hay que hacer renuncias y esas renuncias hacen que nosotros empecemos a limpiar nuestro pasado, aunque la balanza del pasado pese más. Entonces yo lo explicaba, y no me acuerdo en dónde, ya no me acuerdo si fue en mi canal o en otro, pero yo explicaba que nosotros tenemos una balanza, ya me acordé, en una charla con Wilson Tamayo. Yo le decía a Wilson que nosotros tenemos una balanza en el momento de la conversión y pesa más todo nuestro pasado Hombre, enlodado. Entonces, es como nosotros tener la ropa enlodada, sucia, negra y poner esa ropa encima de una balanza. Mientras que la de la conversión es una ropa limpiecita, planchadita, sequita. ¿Cuál pesa más? ¿Cuál pesa más? Pesa más esa enlodada, negra, sucia, puerca, ¿cierto? ¡Pum! Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, con la oración, con la formación, con las obras, la Eucaristía, la confesión, empezar a darle peso, pero de gracia. Peso de gracia a este lado de la balanza. Porque el otro está negro, está sucio. Jesús me perdona, claro, en la confesión, yo soy perdonado, o sea, limpia mi alma, pero mi pasado sigue estando ahí. Las consecuencias de lo que yo hice sigue estando ahí. la Yo mochila está fumé, aquí. es que mira, yo fumé, por ejemplo, cigarrillos desde los 11 años hasta el día antes de terminar el retiro donde empezó mi conversión, que fue a los 27. Entonces, en ese momento yo fumé todo eso. Y listo, renuncié en ese momento, ese día, al cigarrillo. Pero meses después, es algo que por ejemplo yo casi no he contado, meses después a mí se me estalló un pulmón. Ah, sí, pero renuncié. Consecuencias, consecuencias. Y ya iba para allá el otro. Pero ¿qué pasó? Que yo cuando este pasó, en esa cirugía, yo me entregué al Señor. Le dije, Señor, acepto. Con humildad, con amor. Porque sé que es una consecuencia de actos cometidos por mí. Claro. Pero me dio un regalo, un milagro impresionante, porque listo, me hicieron la cirugía, salí muy bien, pero resulta que en las imágenes que habían tomado, vieron que el otro pulmón estaba a punto también de estallar, porque tenía unas bulas ahí adentro, entonces tenían que hacerme también cirugía en el otro pulmón. Entonces cuando terminó de sanar este de aquí, resulta que me hicieron entonces el examen ya para hacerme ya la cirugía del otro y resulta que estaba limpiecito, como si jamás en la vida hubiera fumado. Y yo Guau. tengo las evidencias de eso. Tengo las evidencias de todo eso. Entonces, Dios premia también, el Señor premia, pero también hay consecuencias que nosotros debemos asumir, Sí, sí, está claro. renuncias que tenemos que hacer. Ahí es donde están, esas son las obras del amor que el Señor nos pide, aceptar con humildad. Toma tu cruz y sígueme. Jesús no Claro. dijo, crea en mí y sígame. Jesús dijo, Exacto. toma tu cruz y sígueme. Desde ahí ya Jesús está pidiendo obras, no solamente creer. Toma tu cruz, sígueme y además por un camino súper estrecho, súper angosto y que te va a llegar a una puerta chiquitita por la que tienes que pasar. Pero por eso te decía, además es que no es solo eso, o sea, tú y yo, el día que nos convertimos, no hemos sido capaces de en ese día poder vencer todos nuestros defectos, todo nuestro temperamento, toda esa cosa que en nuestro propio carácter, por ejemplo, tenemos que ir modificando. Porque si eras una, por poner un ejemplo, si uno es dado al genio, al mal genio, a la ira un poco, eso no lo cambia de hoy a dentro de media hora. Lo va cambiando en un proceso, en un proceso, en un proceso. Si uno tiene la costumbre de mentir, aunque sean mentirijillas, como se les oyemos llamar, que eso se da mucho, pues se te van a escapar, por mucho que eso, y sí, te vas a dar cuenta en ese momento, ya se me ha escapado, pero ya se te ha escapado, pero se te ha escapado. Y
poco a poco irás consiguiendo cada vez se te escape alguna menos hasta que ya no las hagas. Y así con todo. Así con todo. Y si eres dado a pensar mal y criticar en cuanto te cruzas con alguien, o si eres dado a decir aquí, es que todo eso se ha hecho un hábito en nosotros y hasta que lo vamos limando, quitando y nos vamos limpiando de todo eso y vamos siendo capaces de transformarlo, pues yo digo que es un proceso. Eso no es un nacer de nuevo, pum, ya he nacido. No, 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 no. ¿Cómo va a Es ser que, una... ¿cuál es el primer paso para la conversión? El primer paso para la conversión es la humildad. Hombre, Mira, por ejemplo, esto. ¿Tú conoces la interpretación de la iglesia sobre el camello a través del ojo de la aguja? ¿Alguna vez has visto eso? O de pronto en el chat. cuéntamela, porque no, yo Pues es que mira, he leído varias cosas de listo. eso, pues entonces Resulta, quiero saber. resulta que cuando se dice que es más fácil que un camello pase a través del ojo de una aguja, que los ricos entren al reino de los cielos, ojo, que cuando se habla de ricos no solamente se está hablando en un sentido monetario, que sí, pero también hay gente rica en soberbia, también hay gente rica en ira, también hay gente rica Sí, 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 sí. en pecados, En ¿ya? autosuficiencia, en ¿Ya? vanidad. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo el Señor entonces cuando nos pone este ejemplo del camello por el ojo de la aguja? La gente en un anacronismo de pronto ignorante, porque no conocemos muchas veces lo que es la cultura antigua, asumimos el ojo de aguja como la agujita normal que obviamente uno utiliza para pasar el hilo por allí, pero no es esa de la aguja que estaban hablando. En esas tierras, el ojo de aguja eran unas cuevitas chiquitas. Entonces, cuando dice es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, está hablando de que para que un camello pase por ahí, el camello se tiene que Agachar. arrodillar, Sí, sí, a sí. Esa sí bajarse, la había, esa sí la pasar había leído. agachadito. La humildad. Entonces, no solamente habla del tema del rico. Claro, ¿cuál rico pasa al reino de los cielos? El que deja a un lado su prepotencia, el ego, las iras, la soberbia. Eso es Es que obras. sin humildad tú no Obras. puedes, tú sin humildad no puedes llegar al arrepentimiento. No puedes llegar al arrepentimiento sin humildad, sin darte cuenta de que no eres, de que no eres nada, nada. No puedes llegar al arrepentimiento. Uh-huh. Y a partir de ahí empieza a andar, amigo. Está ¿Sola fe clarísimo. o fe más obras? Ojo, porque entonces en ese sentido, la sola fe, ah, sí, muy bueno. Yo creo que podría pasar por el hueco, sí, pero páselo. Para pasarlo tiene que actuar, obrar, hágale. ¿Usted cree que es capaz de pasarlo? Listo. Pero del creer al hacer, entonces usted puede creer, pero tiene que hacer, tiene que pasar por el ojo de la aguja. Entonces, fe y obras. También podemos usar este texto para mostrar que es fe y obras. Claro. Al reino de los cielos. ¿Quién llega al reino de los cielos? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico, que un hermano separado, que un idólatra, que un ego, que todo lo que usted se quiere imaginar. Para llegar al reino de los cielos, ¿qué tiene que hacer? Humildad, a bajarse y pasar por ese túnel, por ese huequito de aguja. Una Sí, obra. sí. Esa es la obra. Sí, 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 que ya te digo, es que es así, es que sin humildad no hay arrepentimiento, sin arrepentimiento no puede haber perdón tampoco. Es que muchas veces parece que no hilamos también, pero sin arrepentimiento no puede haber perdón. Y ahí vamos. William, muchísimas gracias, hemos aprendido mucho, ha sido un compartir precioso, ha estado bien, nos hemos también divertido, nos hemos reído y nos has dado una charla. Yo creo que hay mucha gente que muchas de esas cosas no las sabía, no las conocía y que se van a quedar sorprendidos. Seguro que también va a haber quien se va a rasgar la camisa, pero bueno, porque se pongan e investiguen, que tampoco estás investigando tú, estás cogiendo informes que han hecho especialistas, y algunos de Por ellos eso quise incluso leer. premio Por eso Pulitzer, o quise sea leer. que, ¿verdad? Así que así es. Pues bueno, hermanos todos, gracias a todos los que habéis estado en el chat. Gracias a los que habéis aportado con vuestro superchat, a los que lo vais a ver después, a los que nos habéis aguantado aquí la plana bien y la aguantáis todos los días. Y quiero daros las gracias, pues como siempre, por estar ahí, por apoyarnos. Acordaos de darle, porque sois un poquito flojos para darle a lo del like, las cosas como son, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos vemos mañana, si Dios quiere, como siempre, como todas las noches, ¿vale? Viva Cristo Rey y viva nuestra Santísima Madre, la Virgen Santa María. Besos, buenas noches.